Pues buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta sesión que, que no es sino que una continuación del ciclo de conferencias del Instituto de Aarón que tenemos aquí en Granada. Y en esta ocasión vamos a tener como ponente al profesor Miguel Ángel Espinosa. Y me perdonáis si soslayo algún elemento de su dilatado currículum, pero me gustaría hacer una breve reseña, esbozo, Miguel Ángel, si me lo permitís. Me disculpas si algo No. se me va o lo dejo en el tintero, ¿no? El doctor Miguel Ángel Espinosa Villegas, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, además de la docencia que parte en los ámbitos de la historia, de las ideas estéticas y teoría artística, historia del arte medieval, patrimonio judío y fundamentación, análisis y recuperación del patrimonio hispano-judío. Ha participado además en diversos proyectos de investigación como el del patrimonio arquitectónico y urbano andaluz. Sus estudios e investigaciones están publicados en diversos medios, tanto monografías, capítulos de libros y revistas científicas. Es autor insisto, de numerosas publicaciones y hay un aspecto que yo quisiera destacar de su buen hacer académico, evidentemente, como investigador consagrado, ¿no? Creo que te han concedido, Miguel Ángel, te concedieron el primer proyecto de investigación para la recuperación de la judería de Granada. Es un proyecto que es el IP, el investigador principal, cuyo título creo que es Judería de Granada, su geolocalización y referenciación espacial, identificación, análisis y recuperación. Yo creo que saldrá un proyecto magnífico y que se hace justicia, por supuesto que sí, se hace justicia en esa concesión de ese proyecto. Miguel Ángel, no quisiera robaros más tiempo, te voy a ceder la palabra y al final, si os parece, haremos un turno de preguntas, sugerencias, comentarios y con ese turno ya cerraríamos definitivamente la sesión, si os parece. Pues, Miguel Ángel, cuando quieras tienes la palabra. Pues muy bien, muchísimas gracias por tus palabras. Se nota que eres amigo porque dices solamente lo bueno. Yo podría decir muchas más cosas, pero no tan buenas. Voy a compartir la pantalla porque quisiera que vieseis la presentación que preparé pues, para esta exposición. Fundamentalmente vamos a hablar de arquitectura, claro, arquitectura sinagogal, pero vamos a ver algunos aspectos que no son muy conocidos porque aquí en España casi siempre hablamos de las sinagogas que tenemos, Toledo, Córdoba, últimamente escasas. ¿No se oye bien? Perdón, ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el micro encendido. Apagamos el micrófono. Apagamos el micro y dejamos a Miguel Ángel nada más. Sí. Vale. Bueno, pues como decía, vamos a hablar sobre todo de arquitectura, pero un capítulo que quizás nos queda un poco lejos, aunque está totalmente relacionado con la historia de nuestra arquitectura y de nuestra arquitectura hispano-judía y sefardí. La historia del judaísmo americano, desde luego, comienza siendo una historia sefardí. Nuestras islas atlánticas, cuando digo nuestras islas atlánticas me refiero a las islas tanto españolas como portuguesas, jugaron un papel importantísimo en la expansión del judaísmo en el Nuevo Mundo, ya que sirvieron de puerta de acceso, pero también de punto de referencia. Una de las cosas más importantes de estas islas es que configuran un camino hacia la libertad de parte de la población que abandona el continente europeo, presionada un tanto por la Inquisición, y buena parte de esta población que se encamina a América buscando esa libertad que digo, es una población de origen judeoconverso que ha guardado en su interior el amor, el cariño a la antigua religión judía. Una vez que se instalan en América, es muy frecuente que buena parte de ellos
acaben volviendo al judaísmo, pero en ese momento comienzan a depender, como es lógico, de dos comunidades sefardíes tan pujantes como son las de Ámsterdam y Londres. En lo que se refiere a la arquitectura, que es de lo que vamos a hablar, esto significa que aunque buena parte de ellos llevaban en su mente una serie de esquemas constructivos populares en la península ibérica, al pasar a depender de dos comunidades como la holandesa y la británica, van a adoptar un tipo de arquitectura infinitamente más racional y sobre todo mucho más intelectualizada, como es la arquitectura que se va a producir en la Edad Moderna en estas dos zonas del norte de Europa. Hay algo que nos llama mucho la atención y es que la historia del arte americano en la Edad Moderna ha sido presentada casi siempre como el proceso de mestizaje entre la metrópolis y la colonia. Sin embargo, hay algunos capítulos, como es el caso por ejemplo, el orientalismo del siglo XIX, cuya interpretación, cuya explicación va a depender siempre de quién sea quien nos la explique. En el caso del orientalismo iberoamericano, el orientalismo hispanoamericano, efectivamente se comprende como el fruto del encuentro entre la realidad española y lo que podríamos llamar el carácter indígena. Se trata de un encuentro que se produce sobre un estilo artístico como es el mudéjar y que con mínimas variaciones va a ser un estilo válido tanto a un lado como al otro del Atlántico. Sin embargo, el problema se nos plantea con el orientalismo que se va a producir sobre todo en la segunda mitad del XIX en un país en gestación como puede ser Estados Unidos. ¿Por qué decimos que es un problema? Sobre todo porque la historiografía histórico-artística de Norteamérica lo ha entendido así, empecinada en cierto modo en aislar todo lo hispano frente a lo anglosajón. Cuando busca una explicación a este orientalismo, lo busca precisamente en la presencia de grandes comunidades de migrantes de origen judío y de origen islámico, pero de alguna forma denostan, es decir, rechazan la idea de que ese orientalismo pudiese haber llegado por vía hispana, ¿no? por vía mudéjar, como decimos. Es cierto que solamente unos cuantos historiadores del arte norteamericano caen en la cuenta de un pequeño detalle. Y el detalle es el siguiente. Para los sefardíes, sean judíos, sean marranos, ese rasgo estilístico orientalista, es decir, ese mudéjar, no podía representar sino la represión, la ocultación, el miedo, la vergüenza, la violencia. Evidentemente no se trata de un arte o de un estilo artístico grato para su memoria y no lo van a utilizar. Es decir, nos llama la atención precisamente que las sinagogas que se van a extender por todo el continente americano, en su gran mayoría son sinagogas sefardíes, jamás hacen un mínimo guiño al orientalismo. Aquí ese orientalismo que estamos viendo representado, por ejemplo, en Europa por sinagogas como la de la calle Rumbach en Budapest o la sinagoga española de Praga, es un orientalismo inspirado, por supuesto, en la Alhambra, también en un lenguaje, la verdad es que es un pastiche, es un lenguaje hecho a medio camino entre la influencia alhambrista con mezcla de influencias llegada incluso de la India a través del Imperio Británico, pero es algo que ni siquiera los sefardíes son capaces de reconocer como propio. Ya digo que los sefardíes lo rechazan por esa memoria, pero no lo pueden reconocer como propio porque no es en absoluto el tipo de arte al que ellos están acostumbrados. Quizás un poco en el norte de África o en el Imperio Otomano les puede resultar familiar, pero desde luego para la historia que hoy vamos a contar, que son comunidades del norte de Europa, esto no tiene absolutamente ningún significado. El orientalismo aplicado al arte judío como un arte nacional nace efectivamente, además es curioso porque nace de la mano de personajes que no son judíos, son cristianos ortodoxos, como es el conde Ginsburg o Stasov, que es un musicólogo ruso que
bueno, un poco llevado por la idea del romanticismo, de que cada pueblo tiene que tener, cada nación que tiene su cultura, tiene su lengua y que tiene su territorio, debería ser una unidad independiente, bueno, pues comienza a pensar que también el pueblo judío puede tener ese carácter. El problema es que el pueblo judío no tiene tierra propia. Y construyen una especie de arte, como estamos viendo, totalmente pastiche, que no significa en absoluto nada para las comunidades sefardíes. Curiosamente, en América, cuando se utiliza ese orientalismo aplicado a la sinagoga, no va a ser por parte de las comunidades sefardíes, como decía, sino por parte de la sinagoga, perdón, por parte de las comunidades askenazíes. Por ejemplo, es el caso de la sinagoga de Cincinnati, en Plum Street, el arquitecto James K. Wilson, y como vemos recuerda mucho a ciertos modelos que sí aparecen, por ejemplo, en Alemania. Pero repito, no tiene nada que ver, no significa nada para la sinagoga, este sería el interior, para la sinagoga sefardí, que por tradición sería lógico que hubiesen aplicado este estilo. Nuestras islas, y cuando digo nuestras islas, aquí quiero hacer un inciso porque me refiero tanto a las islas portuguesas como a las islas españolas, no porque sea iberista, que lo soy, lo reconozco. Para mí, Portugal y España, el hecho de que estén separadas me parece una aberración histórica, pero en fin, bueno, la historia es lo que es. Pero quiero decir nuestras islas por una razón, y es que me parece que ya ha llegado el momento de reivindicar el papel que juega el archipiélago canario en la historia del sefardismo, porque tradicionalmente, por cronología, por las fechas de la conquista de todo el archipiélago, se aparta a Canarias de la historia del sefardismo. Y sin embargo, los documentos nos muestran una realidad completamente diferente, porque los documentos nos hablan de familias judeoconversas o de cristianos nuevos que emigran, por ejemplo, de Canarias a Inglaterra, sobre todo por transacciones comerciales, como luego veremos, pero que acaban de algún modo adoptando de nuevo el judaísmo. Y, por supuesto, que al igual que los otros archipiélagos, Azores, Madeira y demás, juegan un papel muy importante en todo lo que vamos a ver a continuación. Como digo, nuestras islas configuran o forman parte de lo que podríamos llamar el circuito atlántico sefardí del sur. ¿Esto qué es? Esto en realidad no es más que una especie de asociación entre comunidades sefardíes, que pueden ser tanto, repito, tanto judías como conversas en muchos casos, pero de comunidades que están afincadas en Marruecos, en Gibraltar, en Canarias, en Azores, en Madeira, y por supuesto tendríamos que incluir incluso el archipiélago de Cabo Verde y las instalaciones que hay en Senegal y en el Golfo de Guinea. Todo este grupo de comunidades se caracterizan porque trazan una especie de plan de supervivencia, socioeconómico, pero también cultural. Ese plan, que se basa en las interrelaciones comerciales, en la cooperación entre ellas, ahora veremos algunos casos, bueno, pues ese plan acaba configurando una imagen propia. Y curiosamente, la bandera de esa imagen propia va a ser la arquitectura. En esta historia que vamos a ver a continuación, es cierto que Madeira, en concreto, juega un papel fundamental, no solamente porque es la cuna de Menasse Ben Israel, que como saben en 1655 será quien solicite de Cromwell que las comunidades judías, que los judíos puedan regresar a Inglaterra. Madeira juega un papel fundamental porque a la vez que integra esta comunidad de la que estaba hablando, es también un territorio donde se encuentran diferentes comunidades que integran este conjunto y tienen la oportunidad de tratarse, de intercambiar modos de ver, modos de hacer y sobre todo de experimentarlo mucho antes de trasladarse directamente a América, porque como digo, Madeira es la puerta de América, la puerta y ya veremos que también el punto de referencia. Esto que sucede en Madeira, es decir, donde tiene lugar esta asociación socioeconómica de la que vengo hablando, tiene lugar sobre todo tomando la industria del azúcar como eje.
Sin embargo, la industria del azúcar no es más que un pretexto, y el pretexto sirve para intentar recuperar el sefardismo original. Eso sí, un sefardismo que se entiende como mucho más moderno, un sefardismo que es sobre todo, ¿cómo decirlo?, mucho más pujante en todos los aspectos y además con una proyección internacional. Veremos después por qué, a qué me refiero con esto de proyección internacional, pero tengamos en cuenta que hay aspectos, hay capítulos del sefardismo que todavía ni se han estudiado, y es la presencia de comunidades sefardíes en el extremo, en el extremo oriente, en el extremo asiático, precisamente porque llegan asociadas a esas rutas, o sea, a través de esas rutas comerciales portuguesas, pues, a todas las zonas de su imperio. Como decía, Madeira es un poco un campo de experimentación de estas comunidades que comienzan a asociarse, pero también lo es Gibraltar. Y Gibraltar incluso podríamos decir que es casi un precedente de lo que va a suceder en América. En Gibraltar tenemos, por ejemplo, la Sinagoga Chica, la pequeña sinagoga, que como estamos viendo es una sinagoga muy modesta, es una sinagoga que podría corresponderse con cualquier sinagoga hispano-judía, es decir, una planta de salón con, como estamos viendo, sefardí, con la bimar retranqueada, con el Arona Codes en el otro extremo, pero en Gibraltar hay algo más. En Gibraltar tenemos sinagogas como Sha'ar HaShamayim, que se inspira en la sinagoga londinense de Bevis Mark, como vemos, por ejemplo, por esta tribuna. Pues bien, ¿por qué sucede esto? Es decir, Gibraltar no es solamente, por cierto, la mitad de la población aproximadamente de la colonia, al comienzo del siglo XIX era de población judía. Lo que pasa es que estaba integrada por marroquíes, o sea, por judíos de origen marroquí, por judíos de origen, por supuesto, inglés, pero también por judíos de origen holandés, los que en la colonia se llamaban flamencos. De hecho, los flamencos también tienen una sinagoga propia que está inspirada en la sinagoga holandesa, la sinagoga de Ámsterdam, la sinagoga por excelencia. Pero aquí, por ejemplo, el frente del tímpano es inconfundible como parte de la arquitectura holandesa. Estos tímpanos también los podremos ver luego en algunas sinagogas de América. Pues bien, ¿qué pasa en Gibraltar? Se junta esta población, pero es una población sefardí en su conjunto, por supuesto, pero con una forma de culto y una forma de entender la vida muy distinta. La comunidad que llega de Marruecos está acostumbrada de alguna manera, a esconderse todavía. Es decir, es una comunidad muy recelosa, una comunidad que procura que todo permanezca casi oculto a los ojos de quien no es judío. Por eso todo trasciende en una habitación, como estamos viendo, pero las comunidades londinenses y de Ámsterdam son comunidades que le dan muchísima importancia a la ceremonia, al rito, y por eso vemos cómo, por ejemplo, la decoración está cambiando. ¿Por qué? Pues porque es muy importante manifestar justamente la riqueza. Pues bien, en el caso de América nos vamos a dar cuenta de que la evolución de la arquitectura sefardí pasa también por estas fases. Tendríamos una primera fase, por llamarlo de alguna manera intimista, donde las sinagogas, como luego veremos, por ejemplo, la de Pernambuco, intentan pasar por completo desapercibidas. Tendremos una segunda fase donde las sinagogas hacen gala de esta ceremonia, de este esplendor, lo que podríamos llamar sinagoga triunfante, que es la sinagoga que se da sobre todo en el siglo XVIII, estaría representada por buena parte de la sinagoga, sobre todo de algunas islas del Caribe, pero también de las sinagogas que comienzan a construirse en Estados Unidos, donde vendría a sumarse una tercera fase que es puramente askenazí y que está representada por ese lenguaje hispano-morisco que hemos visto antes, que no representa para nada a los sefardíes. Bien, como decía, hemos visto que existen diferentes... Era para ayudar a nosotros, sí. Amando tenga. Pero yo decía, gracias a ti que pusiste y gracias a ti. Por eso que no hemos visto, gracias que somos yudí, gracias que tenemos... No lo sé, perdón, ¿sigo adelante? Es que no sé si hay una pregunta porque es que no lo entiendo. Miguel Ángel, disculpa, he silenciado yo el micrófono, ha sido una entrada
que estaba el micrófono abierto. Por favor, Vale. continúa. Lo que hago es que continúo porque es que no sabía si era una pregunta, pero si hay preguntas, por favor, al final y así no, Sí, así voy un poco más deprisa. sí. Bien, pues como digo, hay estos centros de primer contacto entre comunidades sefardíes de origen diverso que de algún modo comienzan a ponerse de acuerdo y a crear un lenguaje propio. Ese lenguaje que decía que está asociado a la industria del azúcar es el que se traspasa directamente al continente. Vamos a ver un poco cuál es el trasfondo económico, porque realmente toda esta historia es una historia que surge del comercio y de la economía, como decía antes, tomando como pretexto la industria del azúcar. Aquí tenemos un ingenio en Madeira, pero lo más interesante es lo que tenemos en este mapa, que es lo que se llama el mapa del comercio triangular en el Atlántico. Es interesante porque no solamente nos dice, aunque esté en inglés, no solamente nos dice cuáles son los productos que integran este comercio, sino porque estamos viendo cómo se produce el circuito. Y el circuito efectivamente alcanza también Senegal, pero también incluso alguna parte del Golfo de Guinea, donde había instalaciones también sefardíes, hasta el punto... Pido perdón porque he estado buscando la imagen, porque sé que la tengo, pero no la he encontrado, hasta el punto de que algunas tribus comienzan a hacer esculturas en madera donde lo que se representan son rabinos sefardíes con el traje típico, es decir, con su sombrero, con su traje negro, con su hulza levaná, es decir, con su camisa blanca, y lo representan, por supuesto, en su estilo africano. Pero luego veremos también, haré referencia a alguna comunidad de la zona de Guinea y Senegal. Bien, ¿cuáles son los productos? Los productos fundamentales son el azúcar, el tabaco, el algodón. Todos estos productos llegan desde América, pero a esos productos de azúcar, tabaco, madera, etcétera, la madera, por ejemplo, del Brasil, habría que sumarle la plata, las perlas, los diamantes, todos estos productos junto con la sal, los higos y las almendras producidas en Portugal, llegan hasta el norte de Europa. Y desde el norte de Europa, Holanda, por ejemplo, envía no solamente a las islas, sino también a las colonias americanas, enviarán, por ejemplo, los tejidos de lino, las vajillas para abastecer las necesidades domésticas. Inglaterra, por ejemplo, envía los tejidos de lana y los productos de ferretería, que son muy preciados, sobre todo porque son indispensables pues, para mantener en perfecto funcionamiento los ingenios y las fábricas de azúcar y las explotaciones que se están asentando sobre todo en Sudamérica y en las islas del Caribe. Estas comunidades sefardíes que comienzan a establecerse, comienzan a emigrar desde las islas y a establecerse directamente en el Caribe y en la costa brasileña, son interesantes porque, curiosamente, y de forma contraria a lo que se esperaba, van a servir para la colonización de ingleses, holandeses y franceses, ya que una vez que se instalan comienzan a trazar las rutas comerciales y sobre todo a mantenerlas. Pero hay un factor que Inglaterra, Holanda y Francia no habían tenido en cuenta, y es que estos judíos son sefardíes, hablan español, portugués y curiosamente contribuyen a la iberización de todo el proceso colonial, de manera que instituyen el hispano-portugués, esa especie de portuñol podríamos llamar, como lengua franca en todo el territorio, desde América del Sur, por supuesto Brasil, el Caribe y, por supuesto, ya veremos que también la costa americana. Y eso es importante porque, de algún modo, estas comunidades sefardíes están imponiendo una cierta unidad de pensamiento, una visión del mundo que es básicamente sefardí, pero es que esa visión del mundo, esa forma de entender la realidad, la vemos también en la base del orden cultural moderno y contemporáneo. Y cuando estoy diciendo esto, lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque una de las cosas que más me atrajo durante un tiempo es el cómo nace el arte moderno europeo. Y cuando me dediqué a estudiar determinadas, pues, ¿cómo decirlo?, determinadas vanguardias o determinadas formas de pintura que se dan, por ejemplo, en Francia o en los Países Bajos, me encuentro con que había una gran cantidad de artistas judíos. Y que estos artistas, y de origen sefardí, y que estos artistas de origen judío sefardí lo que están haciendo es trasladar al arte determinadas características que para nosotros, españoles, hispanos,
no suponen ningún problema porque las vamos a entender rápidamente. Es verdad que nosotros las asociamos al barroco, por ejemplo, el disimulo, por ejemplo, la grandilocuencia. Sí, nosotros las asociamos al barroco, pero es que estas características forman parte del modo de ser marrano. La verdad es que utilizo la palabra, pero a mí no me gusta mucho la palabra. Prefiero judío converso, pero porque es que no sé, le sigo notando cierta connotación peyorativa y prefiero obviarla. Pero es verdad que determinadas formas de ser de los judeoconversos de España y Portugal que se liberan de algún modo en los Países Bajos o en Inglaterra, determinan o están debajo de la explicación de por qué determinadas formas artísticas son así en la Europa moderna y contemporánea. Hay algunas cosas que conviene tener en cuenta. Bueno, esto es un molino de azúcar, este es el molino al natural. Bueno, es un grabado de los molinos de azúcar que se establecen en la zona de las Antillas, pero lo más importante para mí es que este comercio del azúcar lleva aparejada un montón de cosas. Una de las cosas que va a traer este cultivo de azúcar es precisamente la fundación de compañías de comercio, en el caso de Portugal, de compañías de comercio que intentan sacar a Portugal de la crisis en la que se encontraba en el siglo XVII. Esa crisis viene propiciada por la guerra de debilitamiento y el desgaste con España y con Holanda. Hasta el punto que comienzan a pensar que a lo mejor la solución, esto no es nuevo, esto en la Primera República Española se hizo exactamente igual. Se pensó que ante la crisis, ¿por qué no traemos a nuestros judíos de vuelta, que como son ricos, pueden aportar dinero? Portugal lo que hizo fue muy claro, vamos a traer a nuestros judíos de vuelta y que con su dinero, la gente de nación, como ellos lo llaman, la gente de nación, pues que con su dinero que funden una compañía de comercio para América y, a ser posible, otra para las Indias, o sea, para Asia. Lo interesante de este comercio es que a una gran cantidad de familias judías hasta la zona de Brasil. En Brasil se va a dedicar, curiosamente, no al tráfico, o sea, al comercio de la madera de Brasil, de lo que se llamaba el palo de Brasil, rojo, esa madera roja que se pone de moda en Europa, sino que se van a dedicar sobre todo a la instalación de esos ingenios azucareros que estábamos viendo. Los ingenios azucareros que se van, por ejemplo, se van imponiendo en toda la costa brasileña y en la zona del Caribe, llega un momento en que dejan de ser portugueses. No sé si, bueno, se conoce la historia, todo el mundo conoce la historia de la ocupación de esta zona de Pernambuco por Holanda y cómo muchos judíos holandeses acuden precisamente, no solamente portugueses, ahora explicaré por qué, sino sobre todo holandeses, acuden a este territorio pues, para instalar todo este tipo de explotaciones, también explotaciones azucareras. La razón de por qué acuden también judíos portugueses es muy simple, es que se encuentran con una gran cantidad de judíos, aunque sean holandeses, que están hablando su lengua, con lo cual saben perfectamente que van a poder hacer su vida sin ningún tipo de complicación. Van a hacer su vida perfectamente en español o portugués, aunque se asienten en una zona de dominio holandés. Hay un detalle también interesante y es que Portugal sabe que si quiere traer a sus judíos de vuelta y que se asienten y que configuren estas compañías, lo primero que tiene que hacer es eliminar la Inquisición o por lo menos rebajar el control de la Inquisición en estos territorios. Así que muchos de los judíos de origen portugués acaban afincándose en todas estas tierras porque ven una forma de liberación de la presión que puede haber en Europa. Como decía, poco a poco se va extendiendo ese cultivo de azúcar y asociado al cultivo de azúcar hay una población muy joven, una población emprendedora y sobre todo una población bastante bien formada. Es una población
que viene en su mayor parte de Holanda, se asienta en la zona de Pernambuco, pero en este Brasil holandés, desde luego no tenían ningún problema de expresión porque no existía eso que se llamaba Inquisición. Entonces fundan la primera sinagoga, la sinagoga Kahal Sur Israel, es la primera sinagoga del continente americano. Aquí tenemos el interior bastante reformado con ese techo de casetones y luego veremos que se trata de una pared de ladrillo amarillo. En su momento debió de ser revocado, o por lo menos como sucedía en la sinagoga holandesa y también española, probablemente tendremos que imaginarnos las paredes enteladas. Pero es importante porque ya comienza a plantearse el problema de, bien, necesitamos edificios de culto. ¿Cómo los construimos? Los primeros edificios son muy simples, son estos edificios que, como digo, recuerdan muchísimo a las primitivas sinagogas hispano-judías, sin ninguna complicaciones de espacios totalmente abiertos, pero donde se sigue manteniendo la tónica de separar a las paredes cortas, a los extremos, de separar la Bimá, el Shulchan, como estamos viendo en este caso, y el Arón HaKodesh. Esta población, que digo que es joven, llega, o sea, que es bastante, y que está bastante formada, es la que impulsa esas relaciones comerciales y da lugar a cosas curiosas como esta. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, esto tampoco es nuevo, esto también sucede con las familias de banqueros judíos en Europa en el siglo XIX, pero nos vamos a encontrar cómo las familias se dividen y tenemos representantes de la familia en las diferentes colonias. De este modo, tenemos compañías familiares que se convierten prácticamente en trusts, porque acaban controlando no solamente pues el producto, sino también la comercialización. Y hay un detalle que es lo que a mí me interesa. Gracias a esta dislocación o a esta desmembración de la familia, aparte de que se controla la endogamia, que hasta este momento había sido uno de los principales problemas de la población judía de origen hispano-portugués, se controla la endogamia, pero también se da pie a que se introduzca una mayor riqueza cultural. Porque el hecho de que, como digo, es que podemos tener miembros de la familia en Azores, miembros de la familia en Estados Unidos o miembros de la familia en el Caribe. Entonces, esto, como digo, abre bastante la mente hacia un nuevo tipo de cultura mucho más internacional. Como decía, el problema que se plantea es qué tipo de edificio vamos a construir. Bien, las primeras construcciones son para salir del paso, son muy simples. Ahora después veremos cuáles son las características de estas sinagogas de azúcar, pero esta, la sinagoga Kahal Sur, que es la que se construye en la Bockstraat de Recife, de la ciudad de Recife, bueno, pues se caracteriza, como digo, porque es totalmente racional. Esta racionalidad es justamente a la que hacía alusión cuando hablaba antes de la influencia holandesa. Racional significa que es práctica, es decir, los espacios son limpios. ¿Por qué? Porque no necesitamos mayores florituras. No necesitamos complicaciones en una comunidad pequeña, lo único que necesitamos es poder encontrarnos como estamos viendo aquí y hacerlo de una manera limpia y digna. Por tanto, como digo, son espacios muy, muy limpios. ¿De dónde podría venir la influencia de este tipo de espacios? Forzosamente tenemos que buscarla en la península ibérica. Si la buscásemos en sinagogas, pues de estas islas de las que estábamos hablando antes, como por ejemplo Madeira, probablemente nos confundamos. La sinagoga de Funchal en Madeira, que no sabemos muy bien si es del arquitecto Miguel Ventura Terra, sería, fijaros cuál es la fecha de la construcción que sí tenemos como segura de este arquitecto, que es la sinagoga de Lisboa, la de Sharei Tikva, es de 1904. Suponemos que es de él. Pero este tipo de sinagoga, ni siquiera la fachada, a pesar de estos detalles un tanto orientalistas, ni siquiera esto lo vamos a encontrar en América. Luego, tenemos que buscar en otros sitios. Probablemente no hay. Está el interior de la sinagoga de Lisboa. Como vemos, este tipo de tribuna para las mujeres es influencia forzosamente de
la sinagoga o de Babysmark en Londres o de la sinagoga de Ámsterdam, pero no es el tipo de sinagoga al que estábamos acostumbrados en la medievalidad hispana, ¿no? A lo sumo quizás se podría parecer la tribuna del tránsito, pero no tiene nada que ver. Esto es un tipo de sinagoga de la época triunfante y influenciada totalmente por lo que serían las iglesias. Es curioso, pero los textos que tenemos que describen las primeras sinagogas que se instalan en la zona de Brasil o de las otras posesiones holandesas como es Surinam, los textos que tenemos describen algo muy parecido a lo que también conocemos por texto sobre asentamientos en Senegal, como es el caso del puerto de Joal, donde existió una comunidad sefardí muy importante, pero una comunidad sefardí que en un principio lo que hace, eso sí, una comunidad sefardí que es totalmente respetuosa y que cuenta con el beneplácito de las monarquías locales, es decir, los reyes locales, los reyes o los jefes de tribus locales aceptan la presencia de estos sefardíes que van a comerciar desde la costa con los productos que ellos les ofrecen. Pero, claro, en un primer momento estos judíos y sefardíes se sienten inseguros y lo que van a hacer es habilitar, esto se ha hecho siempre, partes de la casa como sinagoga. Poco a poco esas partes de la casa se van a ir engrandeciendo y, por supuesto, las van a proteger con unas estructuras de madera que en el caso de Senegal se llaman tapados, y estos tapados son realmente como celosías de madera que lo que hacen es proteger de las vistas, de la vista exterior, proteger de la gente que pasea desde fuera todo lo que está sucediendo en el interior de la sinagoga. Pues bien, estos tapados también tenemos noticias de que aparecen en las primeras sinagogas de Brasil y de Surinam, protegiendo un poco el edificio. Esta es la sinagoga, la primera sinagoga que decía, la primera sinagoga de Recife, la que veíamos antes, y nos puede servir para ver cuáles son las características de este modelo que se está construyendo un poco con el aporte de todos. Como digo, es consecuencia de esos experimentos previos, de esos contactos previos que se realizan entre comunidades distintas en Madeira, en Azores, incluso en Canarias, pero ¿cuáles serían las características? Vamos directamente a definir lo que podríamos llamar las sinagogas de azúcar. ¿En qué consiste la sinagoga de azúcar? Son muy simples, como esto. Son espacios muy puros, los muros son de ladrillo amarillo, como estamos viendo. Estos ladrillos amarillos se pintan de blanco, es decir, se revocan tanto al interior como al exterior. Las techumbres son techumbres de madera, como estamos viendo aquí, techumbres de casetones, pero es verdad que en la mayor parte de estos edificios, de estos nuevos edificios, esto sí, por influencia del norte de Europa, los techos que nos vamos a encontrar, aunque la techumbre al interior sea plana, pero los techos que nos encontramos al exterior, por ejemplo, en esta sinagoga de Mikvé Israel, Emmanuel, bueno, es una sinagoga con una historia muy larga, comienza siendo sefardí, pero luego se adhiere una comunidad askenazí cuando la comunidad sefardí abandona la isla, más que la abandona, entra en franca decadencia, ¿no? Bueno, pues se encuentra en Willemstad, en la capital de Curazao, y los techos son, como digo, a dos aguas y bastante inclinados. Incluso veremos cómo después este tipo de sinagogas van a sufrir muchísimas remodelaciones. Este es el interior de Mikvé Israel y hay un detalle que nos habla precisamente de ese sefardismo y de esa idea todavía de que hay que pasar desapercibido. Los suelos de arena. Ahí son pocas, las sinagogas son como 5 o 6 sinagogas las que tienen los suelos de arena en todo el Caribe y por supuesto que tienen los suelos de arena por una razón, es decir, esto no es gratuito, es la forma de no hacer ruido cuando se está procediendo al servicio. Los suelos de arena eliminan el ruido de las pisadas, de modo que desde fuera no se puede saber si hay gente en el interior. Entonces, como digo, estos suelos de arena corresponden a esa idea de que la sinagoga mejor que esté todavía protegida, que esté escondida.
hay otro detalle propio de las sinagogas del azúcar, que es esta estructura que estamos viendo. La estructura en 4 pilares. Y esta estructura de 4 pilares la reconocemos perfectamente y además procede de lo que sería la franja occidental de la península ibérica. Cuando hablo del franja occidental estoy incluyendo Portugal, por supuesto, pero estoy incluyendo Galicia, estoy incluyendo León y estoy incluyendo Extremadura. Este tipo de sinagoga, por ejemplo, aquí tenemos la de Valencia de Alcántara a la izquierda y la sinagoga de Tomar en Portugal a la derecha, pero se caracterizan por estos cuatro pilares. Estos 4 pilares son adecuados para sostener una estructura de madera. Por eso, quizás, aunque en Turquía podríamos explicarlo también por influencia otomana, nos vamos a encontrar que esta misma estructura de Cáceres o de Portugal o de Tomar en Portugal la encontramos después en las sinagogas sefardíes de Estambul o de Esmirna, exactamente igual. El espacio que tenemos aquí, un espacio centralizado, como vemos, cubierto con 9 casetones de bóveda o con una bóveda de 9 partes. Este espacio central era utilizado para colocar la bima, igual que tenemos aquí. La bima queda protegida por estos cuatro pilares grandes y, por supuesto, como rito sefardí que es, enfrentada al Aarón a Codes. Es importante esta estructura porque se repite invariablemente en todas las sinagogas del azúcar de un sitio a otro. Luego, ahora veremos algunas más, ¿no? Pero hay también una idea interesante. En muchas de estas sinagogas, por esa influencia holandesa, nos vamos a encontrar esta tribuna que aparecen para las mujeres. Muchas veces son tribunas muy pequeñas porque la mujer no está obligada a ir y entonces a veces es simplemente un recuerdo de esa sinagoga holandesa o londinense, pero es más visual que otra cosa. Son realmente practicables, pero muy, muy pequeñas. Lo que sí es interesante es esto, la gran cantidad de ventanales que aparecen en la sinagoga que dejan entrar toda la luz del Caribe y que hablan de algo más, hablan también de una sensación de libertad, a pesar de lo que hemos visto aquí en el suelo, pero hablan de una sensación de libertad, de poder abrir, porque lo más lógico es que estos ventanales estuvieran en la parte de arriba, pues para evitar miradas indiscretas, para evitar ataques de piedra y demás, pero hay una gran cantidad de ventanas, la luz entra a raudales en estas sinagogas y hay un detalle más. Esta luz es necesaria porque todo el espacio que aparece debajo de la tribuna con frecuencia se utiliza como escuela. Estos centros, como siempre sucedió en la Edad Media española, pero la mayor parte de centros que estamos viendo, de estas sinagogas, funcionan como centro religioso, pero funcionan también como centro cultural. Y eso es importante, porque significa que están dando una formación, ojo, por supuesto en español o en portugués, que era lo que estaba diciendo antes, es que contribuyen enormemente a que, bueno, hay incluso islas, como por ejemplo Curazao, donde el idioma, uno de los idiomas oficiales es el español, a pesar de que fuese una colonia portuguesa. Y la razón es simplemente esta, es decir, una razón de aceptar el lenguaje que permite la comunicación comercial entre todos estos territorios. Bien, hay muchas cosas más. Ahí voy a ir saltándome, pero este tipo de sinagogas del azúcar también se conectan con episodios que no son tan agradables. Están conectadas al azúcar, están conectadas al comercio, pero eso significa que también están conectadas al comercio de esclavos. Y el comercio de esclavos, esto sí que es digno de tener en cuenta, porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los países anglosajones, los judíos sefardíes, que ciertamente participan en el comercio de esclavos, pero estos judíos sefardíes no tienen ningún inconveniente en mezclarse con esos esclavos. Esto yo creo que forma parte de la manera de ser hispana, porque donde hemos llegado nos hemos mezclado y no ha pasado absolutamente nada. Y estos judíos sefardíes se mezclan con sus esclavos, a los que luego liberan, y tenemos una gran cantidad de información sobre familias de judíos. Aquí comienza esa judeidad negra
que luego podremos ver, bueno, nosotros no la vamos a ver en este momento, pero se puede ver en barrios como Brooklyn, donde hay una gran cantidad de judíos negros y siempre nos preguntamos, pero vamos a ver, si estos judíos no son europeos, vienen de aquí. Esta es la historia. Es decir, hay una gran cantidad de noticias sobre familias de judíos que se han mezclado, es decir, de mestizos, pero también, por supuesto, mezclarse implica que el fruto de esa unión siempre se va a educar dentro del judaísmo. Y esto, hay algo más, es que estos judíos mestizos, como queramos llamarle, acaban estudiando en la metrópoli, y acaban estudiando en la metrópoli y aunque en un principio van a ser rechazados e incluso se les entierra en un cementerio aparte, luego no hay más cáscaras que aceptarlos como miembros de pleno derecho de la comunidad. Y esto de verdad que es interesante, porque hay un detalle que también manifiestan todas estas sinagogas del azúcar. Ahora seguiremos viendo esta de Neve Shalom, por ejemplo, en Surinam. Hay un detalle importante, y es que este tipo de arquitectura, además de estar influido, por supuesto, por esa arquitectura racionalista, ahora veremos algo, y ya iré terminando. Veremos algo que procede de Holanda o de Inglaterra. Aparte de eso, está también influenciada por una tradición propia. Todo el pasado que decía que se lleva impreso en la memoria y que corresponde a Sefarad, que corresponde a la península ibérica. Pero hay un detalle. Todas estas sinagogas tienen que ser construidas con los materiales y con las condiciones climáticas de América. Y no son las mismas que en el norte de Europa y ni siquiera las mismas que en la península, por muy buen clima que nosotros tengamos. Eso significa que hay que, de alguna manera, adaptarla y transformar esa idea de la arquitectura. Aquí tenemos en Neve Shalom, por ejemplo, otra sinagoga de las primeras, esta de 1719, que se construye en Surinam, en la Guayana holandesa. Volvemos a tener una sinagoga del azúcar influenciada. En este caso faltan las cuatro columnas, pero está influenciada por la arquitectura holandesa, por supuesto, el suelo de arena, como les decía, y la bimá retranqueada, es decir, atrasada, y el Arona Kodesh enfrente. Uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que, a pesar de todos estos ventanales, al exterior no suele haber nunca nada que identifique estos edificios como sinagoga. Se debe, atención, porque muchas veces esto se ha malinterpretado, pero se debe más a una cuestión de respeto hacia el resto de las comunidades que una cuestión de temor. Es decir, no es que haya miedo a expresarse en un lugar donde ellos forman parte de esa libertad de culto. No hay ningún miedo. El miedo es que hay un acuerdo tácito entre prácticamente todas las comunidades de ocultar símbolos, de no dar a conocer cuáles son los centros de culto. Bueno, está Tzedek Beshalom en Paramaribo. Este sería el interior de Tzedek Beshalom, también el suelo de arena. Esto es una de las características de esta sinagoga. Aquí volvemos a ver lo de las columnas, pero siempre hay, aunque sea una planta basilical, aunque sea una planta con 3 naves, siempre las 4 columnas del centro van a estar resaltadas de alguna forma. A veces por la decoración o incluso por la decoración se le añaden lámparas, pero siempre ese espacio central se remarca, a pesar de que la bimá, repito, aparece retranqueada en todas ellas, es decir, aparece un poco más atrás. Otra de las sinagogas más importantes sería esta de Curaçao. Ya hemos visto antes la de Mikveh Israel. Bueno, esta es, como digo, hay un problema con esta sinagoga, y es que al final acaba convirtiéndose en una sinagoga de rito askenazí, pero esta sería la sinagoga original, la de Mikveh Israel, y y aquí tendríamos el interior. Aquí sí estamos viendo cómo se destacan esas 4 columnas que decimos que forman parte de la sinagoga de la. Bien, voy terminando. Solamente hablar de qué es lo que sucede en los Estados Unidos con esa tercera fase donde se produce la llegada, yo diría que casi masiva, de askenazíes,
Y además va a suceder algo muy curioso, y es que los sefardíes, que pasaban por ser las comunidades más cultas, intelectualmente más formadas y además con mayor variedad y con mayor riqueza cultural, porque a pesar de que tenían una lengua común, que era el judeo-español, se encontraban, o sea, procedían de Marruecos, del norte de África, procedían del Imperio Otomano, del norte de Europa, procedían de muchísimos sitios. Bueno, pues cuando llegan los askenazíes, curiosamente se da la vuelta a la tortilla. Y además se van a producir episodios desconocidos. Yo quiero remarcarlo porque es desagradable, pero quiero remarcarlo porque se producen episodios desconocidos de incluso de xenofobia entre las propias comunidades judías. Es decir, los askenazíes rechazan a los sefardíes. Los consideran, esto es lo que digo, que esto es paradójico, porque los van a considerar casi culturalmente inferiores. Y entonces intentan no mezclarse. De ese modo comienzan a construir sus propias sinagogas, pero es verdad que comienzan a construir sus propias sinagogas. Existía una vez que la zona esta que veíamos antes de Pernambuco, había otra colonia holandesa, Surinam, como digo, en América del Sur, pero en el norte teníamos lo que era Nueva Ámsterdam, que luego va a ser Nueva York. Bien, se asientan. Cuando llegan a Nueva Ámsterdam, se encuentran con que había 2, 3 familias, son 13 familias, creo recordar en concreto, las que llegan desde Recife, y se encuentran con que había solamente 2, 3 familias de judíos comerciantes instalados en Nueva Ámsterdam. Pero pasa lo de siempre. Entre ellos no hay ningún problema porque también los que hay asentados en Nueva Ámsterdam son sefardíes, con lo cual comparten formas de culto y comparten también una idea sobre el espacio sinagoga. ¿Qué van a hacer? Van a construir una sinagoga, por supuesto, influida por la sinagoga de Ámsterdam, van a recuperar, o sea, van a seguir totalmente ese culto, pero vemos que se trata ya de un tipo de sinagoga mucho más moderna. Es decir, tampoco es que haya mucha diferencia con la de Ámsterdam, ahora veremos, pero se ve que hay otra actitud, hay otra forma de entender la arquitectura muchísimo más moderna. Sin embargo, la influencia de Ámsterdam se ve no solamente en el espacio, sino que la podemos encontrar en algunos detalles. Por ejemplo, esta sinagoga de Ámsterdam está inspirada a esto. Lo que voy a intentar explicar en 2 minutos y termino de verdad, es eso que llamaba intelectualización de la arquitectura. ¿Esto qué quiere decir? La arquitectura judía holandesa es una arquitectura de libro, es una arquitectura que sale directamente de los tratados. Estos tratados, como pueden ser el de Jacob Judá Templo, uno de estos tratadistas, o como puede ser incluso un tratado que nosotros conocemos perfectamente, que es el proyecto para el Escorial, que podemos ver que sale de las manos de Villalpando. Y lo que quiere decir es que se trata de una literatura que busca siempre fuentes de inspiración, por ejemplo, acudiendo a los modelos del templo. El primer Escorial que se proyecta es prácticamente una copia del templo. Es decir, está inspirado en este templo, no el de Salomón, pero sí en el segundo templo, el templo de Herodes. Pero luego hay ciertos detalles como estos contrafuertes que podemos ver en el tratado de Jacob Judá Templo, que los volvemos a ver materializados en la sinagoga de Ámsterdam, como aquí, estos contrafuertes. Algunos de estos contrafuertes, pido disculpas porque no tengo imágenes, pero algunos de estos contrafuertes los podemos ver en esas sinagogas también americanas. Bien, esta es la sinagoga de Ámsterdam. Como digo, no hay mucha diferencia entre la de la sinagoga Touro y la sinagoga de Ámsterdam, pero sí es verdad que el sentido de mayor limpieza, de mayor
pragmatismo, es decir, todo mucho más funcional, sí que impera en esta sinagoga americana. Estas sinagogas dependían también de cuando Nueva Ámsterdam se convierte en Nueva York, toda la comunidad comienza a experimentar un pequeño giro, y es que la influencia ahora va a ser inglesa. La primera sinagoga sefardí que se construye en Londres una vez que se permite la entrada de las comunidades judías, se encuentra en Christchurch Lane, en esta calle de Londres, pero por supuesto la más importante va a ser Bevis Mark. Esta sinagoga también vemos que guarda relación con la de Ámsterdam e influye también en todas las sinagogas americanas. Y termino. Hay una cosa que es importante resaltar, y es que en Inglaterra se produce, por vez primera, vamos a encontrar judíos que se forman en la arquitectura, es decir, que estudian arquitectura y ejercen la arquitectura. Muchos de estos ni siquiera se acercan a la arquitectura judía, es decir, que el hecho de que sean judíos no significa que sean arquitectos judíos. Me explico, son judíos de religión, pero no los podemos considerar arquitectos judíos. Pero hay algunos, como es el caso de David Alfred Mokata, que sí que va a participar construyendo, por ejemplo, esta es una sinagoga que tiene bastante historia, es la sinagoga Montefiore, para la familia Montefiore, y por cierto, este es el templete, bueno, el cenotafio, la tumba de Montefiore, pero esta sinagoga sí que va a ejercer, además estamos viendo que este es el interior, tiene una forma extraña quiere decir que es una forma octogonal, y esto no es habitual en las sinagogas, que huyen de este tipo de espacios, pero estos arquitectos judíos comienzan a abrir una nueva vía. El hecho de que hay arquitectos por primera vez judíos que hacen arquitectura judía, es decir, arquitectos como Mokata que sí se preocupan de estudiar las sinagogas. Las sinagogas anteriores que hemos visto, y con esto termino, aunque quiero terminar con una vista del barrio judío de Charlotte en Willemstad, en la capital de Curazao, sobre todo por esto que veíamos antes. Esto es el mismo tipo de remate que encontrábamos en Gibraltar, en la sinagoga flamenca de Gibraltar, pero es que procede de Holanda. Y, por supuesto, Willemstad es casi una copia de los canales de Ámsterdam en pleno Caribe. Bueno, quería termino con esto, y simplemente diciendo que todas las sinagogas anteriores que hemos visto, en su mayoría estaban construidas por mano de obra que podía ser cristiana, como podía ser X, pero la historia es que siempre hay una mente pensante detrás. Esta mente pensante suele ser un rabino, y este rabino recibía órdenes directas de las comunidades de Ámsterdam y de Holanda. Bien, yo espero que con este paseo que hemos hecho, un paseo largo de 1 hora, disculpad por todo esto, pero espero que más o menos se haya quedado claro la idea que yo pretendía, y era demostrar que la historia del judaísmo sefardí no se queda en el Mediterráneo, no se queda en el Imperio Otomano, no se queda en Holanda, sino que es la culpable de que exista una riqueza cultural judía, hispano-judía, sefardí, como queramos, en todo el continente americano. Pues de verdad, lo siento por haberme distendido tanto, pero si queréis podéis en este momento pues abrimos un turno de preguntas o cualquier cosa, si algo puedo aclarar, pues encantado. Voy a dejar de compartir. Si sé hacerlo, porque creo que no. A ver. Ahí. No sé si ya dejé de compartir. Sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por ese derroche de ilustración y de erudición. Realmente, es cierto, desde la primera frase o ilustración que ha hecho hasta la última, realmente ha sido enriquecedor, es de una erudición tremenda. Te agradezco profundamente, sinceramente, este tipo de aportaciones, porque los que nos acercamos al estudio del judaísmo desde perspectivas diferentes, el bagaje de información que ha ofrecido, que nos has dado, es tremendo. Yo desconocía cantidad de cosas. La verdad. Hay una cosa, si me permitía, así, ya que tengo la palabra, me llamaba la atención, me ha llamado la atención todo.
pero quizás de una manera, en una visita que hace tiempo tuve ocasión de hacer a la sinagoga de Ámsterdam, observé arena en el suelo y no sé si tiene que ver algo con lo que tú acabas de decir o era una mera cuestión accidental. Me llamó profundamente la atención, como pensando, qué barbaridad, qué descuidado tienen esto, ¿no? Pero al hacer tú ese comentario, me ha venido quizás la razón de ser. No sé si podría... Sí, lo que sucede es que nunca tenemos claro si fue un viaje de ida y vuelta. Es decir, si lo de la arena del suelo procede de América o fue una solución utilizada previamente en Ámsterdam. Yo me inclino a que esa arena que viste en la sinagoga de Ámsterdam es, ¿cómo decirlo?, una especie de homenaje hacia todo ese futuro desarrollado en América. Pero porque en Holanda no existía esa necesidad. Me explico, es decir, no existía, es verdad que en Holanda no fue todo tan bonito como se cuenta siempre, también hubo tensiones como la hay siempre, pero es verdad que disfrutaron de una gran libertad y entonces no era necesario ese suelo de arena. Sin embargo, en el caso del Caribe, el problema era porque convivían con comunidades con las que no habían convivido frecuentemente, no estaban acostumbrados. No sabían, por ejemplo, cómo convivir cuando el entorno es francés o cómo hacerlo cuando el entorno es inglés, porque si recordáis, al principio he dicho que realmente la comunidad londinense también depende de la de Ámsterdam en un principio, porque llega desde los Países Bajos en el siglo XVII, con lo cual tampoco conocían exactamente cómo era el comportamiento de otras comunidades. Eso unido al miedo, sobre todo, por el miedo que llega de la experiencia en las comunidades judías de África, de la costa africana, donde el peligro era real. Entonces, es probable que todo eso determinara esa arena en el suelo, como digo. Pero son pocas sinagogas, son 5 o 6 sinagogas nada más las que tienen arena en el suelo. Y todas, es verdad, dependientes de Holanda. Por eso no sé hasta qué punto es un detalle que procede de Ámsterdam o del Caribe, pero yo me inclino a pensar que es del Caribe. Muchísimas gracias. Pues abrimos un turno de intervenciones a iniciativa propia y con mucho gusto haremos una participación colectiva. Antonio. Vale. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? A ver, sí. Bueno, yo sabía que iba a ser un placer escuchar a Miguel Ángel y que era apuesta segura y que iba a aprender un montón y es evidente, ¿no? He disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Además, me ha sorprendido lo mismo que Paco, lo que nos hemos quedado, estaba mi mujer también al lado mío, lo de la arena en el suelo, ¿no? Eso es algo que desconocíamos, ¿no? Y luego es curioso, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, una que nos afecta a nosotros dos en concreto, ¿no? Y es cuando hace poco estuve en una reunión entre investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares y investigadores de no recuerdo qué universidad era de portuguesa, le preguntaban por Spinoza y los portugueses, yo no sé si aquí hay una parte, una connotación claramente nacionalista, ¿no? Negaban lo que Spinoza fuese de origen español y ellos lo vinculaban a Madeira, ¿no? Ellos decían que era de Madeira. Y, claro, al hablarme tú de Madeira, digo, a ver si estos posiblemente hubiesen encontrado ahí, ¿no?, un refugio, ¿no? No lo sé. Yo lo siento mucho por los portugueses, porque esta discusión la he tenido constantemente cada vez que he estado en Portugal de estancia, de investigación o lo que sea, ya ha salido el tema por el apellido, siempre tengo esta misma discusión. A ellos nadie les va a bajar del burro diciendo que Spinoza era portugués. Y yo sigo diciendo que si era portugués, era muy, muy del norte de Portugal. Tan del norte del Portugal que era orensano, la familia. Porque los últimos documentos que se encontraron que sitúan al padre de Spinoza, al padre de Baruch, de Benito, lo sitúan, el padre se llamaba Miguel. Los últimos documentos que yo controlo más o menos, y que por cierto también utiliza Julio Caro Baroja, lo sitúan en la zona de Orense, del sur de Orense, eso sí,
pero en la zona de Orense. Pues, Con lo cual, yo lo siento por Portugal, pero nos toca. Es decir, que lo que sí es cierto, pero esto sucede con los portugueses, no es la única discusión que tengo. También hay por ahí un iluminador de Agadot, de libro, que se llama Ibn Jaim, y resulta que la familia Ibn Jaim procede de La Coruña. Ahora, claro, ellos tienen noticias de un Ibn Jaim que escribe un tratado sobre los colores en Lulé, que está justo en el sur de Portugal. Pero ahora intenta hacerles explicar que, hacerles comprender que esta familia Ibn Jaim proceden de La Coruña, que se vienen al sur de Portugal huyendo por vete a saber qué, vamos, que fácilmente se puede suponer fácilmente, pero que es una familia de origen gallego. Y lo digo por una razón muy simple. Cuando transcribí ese tratado de los colores, de cómo se hacen los colores al jamiado, al castellano, las expresiones que yo me encontraba eran gallegas, no eran portuguesas. Y yo lo siento por ello. Pero claro, la idea, la excusa es siempre la misma. Es que el judeo, es que el gallego portugués medieval era muy parecido. Digo, sí, pero no tanto. Pero hay una serie de palabras que han evolucionado, por supuesto, en gallego, al margen del portugués, por influencia del castellano, pero no. En esta época es que son palabras que se utilizan, pero en fin, no recuerdo qué caso. Pero bueno, estas discusiones siempre las tendremos. Mira, pero que a mí me da igual. ¿No? Y otra cosilla, ya aparte de eso, me ha sorprendido, ¿no?, cuando decías tú que, y es cierto que los sefardíes, de origen sefardí, no recreaban el mudéjar, no eran orientalistas en su forma de hacerlo. Pero claro, pero luego es al contrario que pasa con las sinagogas del norte de África, ¿no? Incluso que recrean, me da la sensación, estaba pensando en Mordejai, que estará por ahí, ¿no? Y en la sinagoga de Melilla, ¿no? Que sí es... La sinagoga de Melilla es que otra historia. Es la arquitectura esa orientalista que se hace hasta en los cuarteles, en Segangan, en las salas de bandera, y que hacen tanto los españoles. Es otra historia, ¿verdad? Sí, vamos, perdona, pero no puedo poner el micro, es que estoy aquí, es que estamos, vamos, estuvimos hablando el otro día de las sinagogas de Melilla, y entonces hay que un teniente arquitecto que dijo lo siguiente, que como a Enrique Nieto se le dio la opción de hacer una sinagoga cuando estaba creando había hecho una iglesia, quería cambiar el estilo, pero ¿cuál fue el problema? Que le encargaron años posteriores hacer una mezquita. Y entonces, ¿qué estilo utiliza? El mismo estilo que utilizó para la sinagoga. Ese estilo mudéjar porque había que cambiar esa arquitectura. Y eso fue la teoría que nos dio este teniente arquitecto sobre ese cambio que había leído en un libro antiguo, que por ese motivo se parece tanto a la sinagoga a la mezquita central de Melilla. Primero felicitar a Antonio y felicitarlo a todos por esta gran conferencia. Muchas gracias. Yo yo es que no tengo ningún problema en comprender por qué sí, en el caso de Marruecos o de Ceuta y Melilla, se utiliza ese mudéjar. Es que estos judíos que se asentaron en Marruecos se llevaron el mudéjar, no se llevaron solamente la lengua castellana o la lengua portuguesa, es que se llevaron el mudéjar. Pero es que además el mudéjar en una zona como esa tendría pleno sentido, es decir, es que no hay ningún problema. Eso es lo que yo intentaba explicar cuando hacía alusión a Gibraltar y a esos periodos de prueba donde se van depurando. Es decir, claro que se conoce el mudéjar, si lo llevan las comunidades de Marruecos a Gibraltar y las llevan a Madeira, que son, bueno, lo llevan y se conoce, pero no resulta atractivo. Y no resulta atractivo porque implica determinadas cosas que es preferible no recordar. Y nosotros estamos ya en otra historia, la historia de apuesto por la modernidad, apuesto por el progreso y apuesto por, sobre todo por la libertad, con lo cual todo lo que me suene a momentos malos, mejor no, lo obviamos. Pero claro, es que para los askenazíes el mudéjar representaba un lenguaje nacional, construido, por supuesto, sobre supuestos falsos, pero para ellos ellos se abrazan al hispano-morisco, porque ni siquiera es mudéjar, es un pastiche, una mezcla de todo, se abrazan como la posibilidad de decir, tengo un arte propio, un arte nacional propio, un arte que me identifica, pero claro, lo identifica a ellos que lo han aceptado, y lo aceptan desde San Petersburgo, pues, ¿qué digo? Hasta sinagogas pues, como la de Semper,
en Alemania que una sinagoga de tipo románico, pero decorada con ese hispano morisco. Entonces, hay cosas raras. Como digo, son cosas que nos llaman la atención. Vienen a aceptar el lenguaje que tendría que ser propio de los sefardíes, lo aceptan los askenazíes y los sefardíes lo rechazan. En fin, este tipo de cosas. Perdón. ¿Alguna intervención más? Paula, dale al micrófono, Paula. Profesor, yo te voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero es porque le estoy dando vueltas al tema de la arena en la sinagoga. ¿Eso no puede tener una alusión al momento de la salida de Egipto? Porque como salen de un país a otro, como a un lugar donde de nuevo... Paula, si es que el problema es que si tuviésemos algún texto, pues lo afirmaríamos. Ya. Pero esto es solo hacer interpretaciones, que podemos hacer todas las interpretaciones que queramos, pero es que la historia es que siempre, esto es como con la iconografía. Mientras no tengamos pruebas, no podemos decir nada. Pero si yo me encuentro en un texto que diga, sí, esta es la arena del desierto de Egipto, pues entonces ya te lo puedo afirmar. Pero yo creo que no. Es decir, vamos, lo que comúnmente se acepta es que la arena es para evitar el ruido. Es decir, para amortiguar el ruido de la celebración que hay en el interior. Pero lo otro es que es muy bonito, pero podríamos buscarle 50 más. Es decir, no solamente eso. Claro, es que me venía al pelo porque lo que hablaba Mordejai de lo de la sinagoga de Melilla, porque sí es verdad que la sinagoga de Melilla para mí me parece un caso concreto donde ya te digo que se une por toda esa esencia andalusí, ¿no? Y además toda aquella reminiscencia a los sefardí, o todo lo que recuerda a los sefardí, no sé si con cierto odio o no, pero yo creo que no en este caso. Y como otra manera de... Es que la sinagoga de Melilla forma parte de otra historia. Es decir, esta historia que yo he venido a contar, esta historia está hecha para América. Pero la sinagoga de Melilla, aunque tiene conexión con esto, porque realmente también las comunidades de Ceuta y de Melilla participarían de esa gran confederación de comunidades judías, la sinagoga de Melilla es que representa otro aspecto completamente distinto. También tiene que ver con la modernidad, también tiene que ver con el progreso y con la libertad, pero hecho desde el Mediterráneo, no con vista atlántica. Entonces, es una historia completamente distinta. Es que la mediterraneidad sefardí y la mediterraneidad atlántica son dos maneras de entender las cosas distintas. Tienen una base común, eso no lo niego, pero de verdad que son distintas, porque la comunidad sefardí mediterránea, desde mi punto de vista, no es que sea más atrasada. Ese es el error que cometemos muchos cuando nos dedicamos a estudiar estos temas, que pensamos que como son mediterráneos, están en el Imperio Otomano, en Egipto y demás, son más atrasados. No. Es simplemente que la forma o sea, la necesidad de interpretar la realidad, de ver las cosas, es distinta. Es que es distinta, pero son comunidades que también se dedican al comercio, que también están por la economía, que también tienen el lenguaje, o sea, el judeo español como lengua vehicular. Tienen las mismas características, pero la forma de vida del Mediterráneo no es la del Atlántico. Sí. Y eso es yo lo que creo que es la principal diferencia. Ahora, la sinagoga de Melilla es para echarle un buen rato, porque tiene, es decir, para mí tiene muchísimas implicaciones, incluso el modernismo Sí. que hay en la ciudad y demás. Es impresionante, pero es otro capítulo. Ese te toca a ti. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Alguna Tomás y demás. Miguel Ángel, Antes Sí. de iniciar. Miguel Ángel, Sí, te sí. voy a preguntar una cosa. Te lo pregunto desde la ignorancia más tremenda. En lo que... Bien. Me extraña mucho. No oigo. Ay, No se oye, María José. pensaba que era yo, que como estoy bien con la conexión tan mala, pero no la oigo. No, es que no se oye. A ver si lo puedes chatear la pregunta hasta que venga
o se retome la conversación. Es que parece que se ha quedado sin conexión, pero si Sí. puede. Y si no, bueno, pues ya. Ha reactivado el micrófono, me da la impresión de que ha reactivado el micrófono, pero no se oye. Bueno, si no, pues ya la llamo y que nos pregunte. ¿Alguna pregunta más mientras? Me lo pregunta en privado. Pues no sé. Pues sí. ¿Alguna pregunta más o alguna intervención, algún comentario, sugerencia? No, pero ahora parece que sí tiene conexión, no sé. En fin. Pues no sé si esperaron. Tiene el micrófono cerrado ahora mismo, María José, lo que veo yo aquí. A ver. Dice María José que no sabe lo Al que le pasa micrófono. a su voz. Porque igual no lo puede activar. Le voy a ticar yo desde aquí a ver si Sí. parece. Yo he ticado por aquí a ver para reactivarlo, por si de estos misterios de la... Pero si puede escribir es porque sí tiene conexión. Entonces, Sí. pues si me escribe las preguntas, pues también la puedo ver en el chat, pero bueno, ya la llamo y que me lo Pues cuente. si no hay más preguntas o comentarios, sugerencias, Miguel Ángel, te reitero el agradecimiento, Al el contrario. disfrute. La verdad ha sido realmente preciosa, deliciosa, de una erudición tremenda y Muchas gracias, pero esperamos seguir contando contigo. Ya te iremos secuestrando, aunque sea a base de scratches allí en tu casa. bueno, La verdad que sí. digo que al contrario, porque para mí el placer es para mí, porque pues puedo contar todas estas cosas a las que me dedico en verano y demás y ver pues lo que pensáis el resto. Entonces, de verdad que soy yo el que sale ganando siempre. Así que muchísimas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias entonces a todos y ya nos emplazaremos, tendremos otras pendientes para el próximo mes, os adelanto, con el profesor Rodrigo Lajancoin desde Argentina. Tenemos que todavía concretarla y os pasaremos la información en su momento. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.